Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Bienvenidos, gracias por compartir un domingo más aquí en Canal 8 Multimedios y bienvenidos a cada uno por tener la oportunidad hoy de acercarse a Pulso Empresarial en un programa donde lo que vamos a es no solamente conocer dos áreas que tal vez entre sí no tengan de primera entrada una sinergia o una empatía, pero en el construir y también en el interés de lo que estamos haciendo sí hay una empatía de conocimiento. Gracias también a las personas que nos siguen a diario por nuestras plataformas de redes sociales, donde están disponibles para todos y tienen la oportunidad de escribirnos y compartir, así también de decirnos las cosas de interés y algunos otros temas que nos han planteado que quieren que conversemos aquí en la mesa de Pulso Empresarial. Está con nosotros José Cañas, él es cantautor costarricense y también es empresario. José, bienvenido. Pura vida. ¿Cómo va todo? Un gusto estar aquí. De verdad Gracias. Que sí, el gusto es nuestro también. Y Federico Villalobos, quien ha sido por mucho tiempo consultor de Pulso Empresarial, porque desde que estábamos en Telenoticias a las 11 de la noche lo consultábamos, iba a entrevistas con nosotros. Federico es economista y es especialista en temas de infraestructura. Bienvenido, Federico. Gracias, Nils, encantado de estar acá. Gracias a ambos, de verdad. Un cantautor y un especialista economista especialista en infraestructura y economista. Van a ir viendo, tal vez ustedes se voltean a ver para qué nos llamó Nilsen, ¿verdad? Pero es conocer algo en la vida de los cantautores hoy, José, ¿en qué andan hoy los músicos? ¿Cuál es ese mundo, verdad? Que de pronto tengo que ponerle atención a esto, tengo que también ponerle atención a esto que antes no lo hacía, ahora está tomando mucha relevancia. Ya más adelante vamos a hablar del lanzamiento también de este disco, de esta producción, porque lanzar un disco es como construir un puente, ¿verdad? Se viene toda una producción, tiene toda una ingeniería, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos temas de interés que ustedes andan hoy? Mira, es importante entender que hoy por hoy el mercado de la música ha cambiado. El mercado de la música creo que cada vez se comporta más como cualquier mercado, cualquier tipo de mercado que existe en el mundo. Muchas veces las personas creen que la música en sí misma tiene otro comportamiento, tiene otros esquemas. Efectivamente, tiene especificidades muy particulares en cuanto a su promoción, en cuanto a su contenido, pero no así exactamente en cuanto a su forma. Y lo que vino a pasar, digamos, en pandemia, creo que nos vino a poner muchísimo más palpable que el mercado de la música es un mercado el cual no tiene solo arte en sí mismo, porque es que muchas personas desvirtúan el arte del mercado, entonces ven como, bueno, si eso es arte y es una expresión artística y todos cantamos en nuestra bañera o en el baño, no todo el mundo hace puentes en su casa, pero todo el mundo puede cantar. ¿Cómo se convierte eso en un mercado? Entonces, resulta ser que a consecuencia de lo que han sido los últimos años y la pandemia, viene, como vos bien decís, a darse un realce a los detalles que hacen la gran diferencia en el mercado de la música. No por nada resulta ser que hay gente que no es tan artística o que no es tan talentosa artísticamente hablando, que son grandes productos de mercado, son multimillonarios. Eso en los últimos años se empezó a dar, pero ahora con muchísimo más realce. Entonces hubo un cambio en lo que es propiamente el paradigma del mercado, donde ahora menos es más. Ahora la música o el mercado de la música está recurriendo más al mercado y al negocio en sí que a la propia música. Y eso es parte, digamos, de lo que los músicos que teníamos un estilo de ser más artístico y probablemente menos empresariales, nos está exigiendo ser más empresariales. Y no, qué feo decirlo, pero no es menos artístico, sino dedicarle más a lo empresarial muchas veces que a lo musical. Porque muchos músicos se han dedicado a prestarle más atención, que esa palabra que me la dijiste
es lo exacto, a prestarle más atención a lo músico o a lo musical que a lo empresarial. Y hoy por hoy se está viendo en el mercado, lo empresarial está siendo más efectivo que lo musical. Retomo esto de dedicarle, de prestarle más atención y Federico en el campo que has estado escudriñando, investigando, ¿a qué es lo que debemos de prestarle entonces más atención? En el tema de infraestructura, a lo que no, digamos, a lo que no vemos de entrada. Y lo que me refiero con esto es, y esto es cultural, yo creo que así como estamos hablando del tema de la música, que les hemos enfocado de una manera y es otra, yo creo que en infraestructura es parecido. El foco, y yo soy muy insistente en este tema, el foco siempre ha sido ver qué inauguramos por ahí, qué calle nueva hacemos, y ahí podemos hablar de muchos temas, ¿verdad? Porque también solo pensar en calles es uno de los paradigmas que hay que dejar de lado, pero solo pensar en qué podemos hacer nuevo, qué calle podemos hacer nueva, qué puente podemos hacer nuevo, ¿verdad? Pero nunca el mantenimiento de las cosas. Yo en eso machaco porque cuando la gente va a otras ciudades, entre comillas, sin que suene ofensivo, pero ciudades de verdad, ¿qué es la diferencia? Y uno dice, ¿cuál es la diferencia? Es el mantenimiento que tienen las aceras, las calles, unas ciudades agradables. Yo quisiera entonces que le pusiéramos más atención a eso, o sea, a cómo logramos que las cosas se mantengan digamos, desde el día que se inauguran hasta 20, 30 años después. O dicho de otra manera, ¿cómo hacemos que nuestros hijos y nietos hereden la misma infraestructura que uno vio el día que se inauguró? No el problema, que es lo que siempre hemos sido, ¿verdad? Hacemos un puente, aquella más bien se convierte en un elemento más que afea a la ciudad en unos años. Eso es lo que yo quisiera ver, que empecemos a cambiar, y eso implica disciplina, madurez, sostenerse en el tiempo, no pelearse cada 4 años para ver quién es mejor o quién tiene las mejores ideas en ese aspecto, sino cómo mantenemos eso en el tiempo. Ahora, de estas anotaciones que dicen ustedes, pongo en la mesa lo que ustedes han vivido tema país, ¿verdad? Ambos han estado a nivel internacional con tu producción, también haciendo investigaciones y valoraciones. ¿Qué ocurre afuera que yo pueda explotar más como artista, por ejemplo? Creo que lo que ocurre afuera es un sentido de pertenencia que no ocurre acá. Y es simpático decir cómo es que afuera tienen un sentido más de pertenencia de nuestro país que a nosotros mismos como ticos, pues pasa. Realmente a mí me ha tocado, siempre que hablo que soy de Costa Rica, la gente me abre las puertas de una manera increíble. Cuando uno dice, mira, vengo representando cultura, en el caso mío que soy embajador marca país, que soy embajador, y la gente, wow, en serio, o sea, te toman un sentido de pertenencia de lo relevante que estás haciendo. Creo que aquí en Costa Rica, y como, o sea, y sin meter el dedo como en la llaga, ¿verdad? Y sin ir a señalar lo malo, pero sí verlo como una oportunidad de que tenemos que crecer y aprender, es que realmente los ticos siempre le damos la espalda a lo nuestro. Y a veces pasa hasta con las mismas obras, de verdad, porque a veces hacen cosas preciosas, lindas, y los ticos son los ahí primeros que van ahí a escribirle, no sé quién estuvo aquí, y hacen grafitis y dibujos. O sea, como que no tenemos una conciencia clara de ver lindo, de ver sano, representado a nuestro país, sea visualmente, sea conceptualmente con la música. Entonces no tenemos como esa idea clara de mantener esa ahí constancia de cómo represento a mi país y cómo hago para que siempre se vea así, algo como lo que vos ahí decías, cómo hago para que eso perdure en el tiempo. Entonces aquí hay de repente un pico y todo el mundo se emociona, aplaude, es lo máximo, pero esos picos son muy pocos y caen muy rápido. Y el tema de pertenencia y de mantener nuestra cultura viva, creo que eso ni siquiera se ha empezado, ni siquiera ahí ha tenido un pico importante, como para entender que aquí en Costa Rica se puede hacer un mercado con lo propio, con lo local. Siempre andamos buscando un mercado fuera, entonces
lamentablemente hablando, a veces le toca a uno o dos cosas, o traer un mercado de afuera o irse afuera a hacer mercado. Federico. Interesante esto porque cuando uno sale, yo a veces digo que el país tiene cosas muy buenas y muy bonitas. Claro. Hay que tomar distancia a veces porque uno estando aquí en el día a día no lo nota. En el mundo mío, en el que ando, uno se hace para atrás y lo que le dicen en los países es porque ustedes tienen la infraestructura que tienen. Se sorprenden y lo dicen dando un halago. Lo que dicen es que ustedes han hecho lo más difícil. Ustedes tienen estabilidad política, un montón de cosas que cuesta muchísimo. Claro. Son miembros de la OCDE. Hay empresas que solo invierten en países OCDE. Entonces, si ustedes tienen un montón de cosas y no hacen lo más importante, que es la toma de decisiones. Y de nuevo, esto no suena, porque cuando uno dice esto, tal vez suena como que es muy fácil. Toma decisiones y esto se arregla. Y no es así. Tomo decisiones y, como decía José, mantenerlas en el tiempo. ¿Cómo mantengo eso en el tiempo? Es la clave, porque lamentablemente, hay que decirlo así, hay muchos países vecinos cercanos que ya nos han superado. En este tema yo creo que es a la vista, ¿verdad? Uno puede ir a cruzar ahí la frontera y ver las cosas distintas. Pero los países que realmente han dado un salto, lo han hecho porque son consistentes en el tiempo. Dos ejemplos, puedo poner tres, pero dos ejemplos. Colombia acaba de cambiar, digamos, se orientó a un gobierno distinto, digamos, más de izquierda. El cambio en el cómo desarrollan infraestructura no lo va a ver, o sea, van a mantener lo que vienen haciendo, porque ya hay una estructura hecha y digamos que de alguna manera un pacto no escrito en el país de que así va a ser. Chile igual, hizo el mismo giro, ¿verdad? Que a veces la gente se asusta, es que nos fuimos para la izquierda. Ahí siguen las cosas. Entonces yo creo que es cómo logramos esa consistencia. El reto es que así como puede pasar tal vez en la cultura, muchas de las decisiones que yo tome hoy no es que se ven mañana. O sea, no es que uno diga, bueno, aquí pongo esta decisión y mañana tengo, digamos, resuelto todos los problemas y un país muy diferente. Sino es cómo lo hago consistente. Yo insisto en que uno ya debería empezar a tomar decisiones, país, ya digamos, dando por un hecho que yo no las voy a disfrutar. Pero que sí la van a disfrutar hijos, nietos y todas las demás generaciones, ¿verdad? Porque a veces cuando decimos nada más qué decido yo para mi época, es donde nos vamos en la trampa y pues no damos ese salto tan importante. No, y creo que a veces no estamos validando o valorando que hay, en el caso de ustedes dos, ¿verdad? Y en el caso también personal, que hay elementos que sí uno puede aportar o uno quiere aportar, pero es ese, no es rechazo directo, pero sí es esa sensación de que en este momento no, gracias, tal vez más adelante, quizá en unos 2 años. Sí, se posterga, ¿verdad? Y es un tema cultural también. Y voy a traer un comentario que José me hizo hace muchos años, yo creo que no se acuerda, en uno de los primeros conciertos que él abrió para otro cantante, que era la recepción de la gente. Yo recuerdo que ese comentario que José me hizo es, o sea, la gente, yo salí y la gente se quedaba viendo como diciendo, ¿usted quién es? Sí, pero si ponen a otro, ¿verdad? Con otro acento o con solo que X nacionalidad, todo el mundo le aplaude. Pero como era José Cañas de Costa Rica y estaban cantando en Costa Rica, la gente era, bueno, sí, no lo estábamos esperando ustedes, estamos esperando a otra persona. O lo mismo, ¿verdad? Cuando llega Federico y le dicen, sí, bueno, está bien su punto de vista, pero es usted de aquí, ¿verdad? Mejor tráiganos a alguien de Suecia o Dinamarca para que nos diga el tema de la infraestructura. Y eso va con algo que marcaban ustedes, la pertenencia, ¿verdad? ¿Cómo dentro de su día a día como profesionales hay que ir como tumbando eso? ¿Cómo es ese ejercicio? Bueno, yo creo que el sentido de pertenencia inicia primero con uno, y creo que cuando uno viaja y ve cosas fuera, como vos decís, uno toma distancia y entiende, y ese comentario es muy válido porque la gente dice, es que ustedes lo tienen todo como país para hacer esa Costa Rica realmente rica.
O sea, porque tenemos toda la parte social y política, digamos, que resuelta, ¿verdad? No hay un tema que resolver, más que cada 4 años ver cuál es el partido que va quedando, pero no hay un tema profundo. Pero yo siempre he dicho, y me parece algo muy personal que pienso yo, que a veces tenemos tanta bendición aquí en Costa Rica, ¿verdad? Somos tan dichosos que muchas veces no vemos lo que es importante. Muchas veces, como dice, yo no envidio los goces de ahí en cuanto a Europa. Yo creo que a veces sí los envidiamos. Y estamos pensando más atentos afuera que adentro. Porque realmente aquí es donde se construye, aquí es donde vivimos, aquí es donde nuestros hijos van a crecer, aquí es donde nuestros hijos, aunque salgan del país, yo veo que todo el mundo siempre vuelve. O sea, porque yo conozco muchísima gente, me imagino que ustedes igual, gente que vive fuera, que siempre vuelve. Y pueden estar viviendo en la capital más increíble, pero siempre vuelven. ¿Por qué? Porque ese sentido de pertenencia siempre estuvo, pero la gente nunca lo desarrolló. Y eso es lo que digamos, en el caso mío con la música, eso es lo que yo hago. Tratar de ir a generar ese sentido en cuanto a la pertenencia para que la gente se despierte un poco en esa línea. Ese tema de la pertenencia, también lo voy a llevar por otro lado, pero es algo que por lo menos yo quisiera, y insisto, en que las próximas generaciones lo puedan vivir. Nosotros creo que lo vivimos, pero algunas ya lo están perdiendo, que es, yo crecí en ese barrio donde uno, como dice, ahí está de todos los estratos sociales, de todo el tipo. Y digo, es un tema de infraestructura porque las mismas debilidades que tenemos en infraestructura, la poca planificación, nos van segregando. Es algo que yo creo que no tenemos que perder como país. Segregando me refiero, no es porque las personas sean malas, es porque sencillamente las condiciones van haciendo que, bueno, entonces en esta esquinita está la mini ciudad burbuja que decimos nosotros, que tiene todo. Y luego los otros quedan por allá. La ciudad se va haciendo, se va dividiendo, y sobre todo en la cultura del carro, yo insisto, no es algo contra el carro, ojalá tuviéramos un sistema de transporte público, de planificación distinto, para compartirnos más, o sea, para uno poder ir en el bus y hablar desde el gerente hasta el profesional de planta de una empresa. Todo esto suena muy romántico, pero es parte de la infraestructura, yo insisto en eso. Nosotros, muy bien, digamos, hemos invertido, Circunvalación Norte, 200, 300 millones de dólares, está muy bien. Pero uno agarra una pizquita de eso y lo pudiese invertir en ciudades, aceras, parques. Yo quisiera infraestructura donde podamos compartir, porque es parte de ese ser costarricense que uno ve en otros países. Lamentablemente la división es clara, ¿verdad? Unos por aquí y otros por allá, y ahí tenemos un reto importante de que no se nos vaya de las manos algo que ha sido diferenciador para nosotros, ¿verdad? Que es cómo como sociedad estamos compenetrados, independientemente estrato, posición económica, política, lo que sea. Yo insisto, esa parte es importantísima, ojalá no la perdamos de vista, digo, porque es muy fácil hacerlo. Y ahora que estás tocando ese tema, no sé a ustedes si les ha ocurrido o se han puesto a ver, los metros en las grandes ciudades a veces están destinados para la gente que no tiene dinero. ¿Verdad? Porque la gente que tiene dinero, o ya sea que tome el tranvía o va en su carro o va en otro sistema de transporte. Y recuerdo una vez que tuve la oportunidad de estar en el metro de París y me decía mi hermano, es el metro más sucio que puede haber. Y era París. Y dicho y hecho, ¿verdad? No es un metro bonito. De hecho, es uno de los metros más inseguros, ¿verdad? Del mundo. París, ¿verdad? Entonces, lo traemos a valor de Tiquicia, ¿verdad? De Costa Rica, y decimos, hoy usted puede ir caminando por Circunvalación y no creo que sea tan peligroso como otras ciudades, ¿verdad? El mismo turista le dice, mire, yo ando caminando por X lugar y a mí no me ha pasado. De hecho, a veces uno ve así, un turista y uno... Sí, uno se asusta porque uno dice... Porque uno tiene un juicio armado, pero es muchas veces es una sensación o es un concepto que se manejó
pero pues tienes razón, realmente nosotros vivimos en un país que no es como esas ciudades que la gente sería a persinar y dice, París, Aquí, Francia, sí, wow. aquí voy a entrar Sí. y pasa. Y ahora que escuchaba a Federico, yo me remonto también a la vida del cantante costarricense. Aquí hemos tenido a Humberto Vargas, tuvimos una muchacha también, Arelis Bustos, que nos decía, y otros artistas que nos decían, es que en nuestros pueblos todavía tiene que haber como un espíritu de volver, ¿verdad? De un resurgir. Y ahora me pongo también en el plano de decir, los embates que está sufriendo Florida con Ian, por ejemplo, los embates de ahora del huracán Julia, Julia. y todavía nosotros nos podemos dar el taco de decir, de la operación continúa, más o menos algunas cosas, pero yo creo que ese resurgir del cantante de ese barrio que decía ahora Federico, creo que hay que meterle brasa a veces, ¿verdad? Sí, es que al final del día la música a lo largo de la historia siempre ha marcado momentos políticos. Y en lo que es clásico, digamos, en lo que fue ahí barroco, pero en lo popular también siempre ha marcado momentos históricos. Hay muchas situaciones políticas que se han dado pie con canciones, que han tenido canciones que no es que la canción fue que lo hizo, sino que la canción inspiró, la canción llevó a la gente a un clímax o llevó a la gente a un concepto. Y hoy día yo siento que a la música nacional le han cortado las alas. Entonces es complicado gestar cambios sociales y políticos cuando se tiene poca voz y poca comunicación, porque mucha gente puede decir ahora, pero mira, pero ahora hay muchos canales de comunicación, redes sociales, etcétera, etcétera. Sin embargo, las redes sociales en sí mismo no son las que comunican, es la gente y el receptor que recibe la información. Entonces, en estos momentos tenemos muchos comunicadores deseosos de que más gente esté en sus canales, por decirlo de algún modo, en ese puesto de receptor, pero que reciban la información y la bajen. Porque hoy día lo que está pasando, digamos, aquí a lo que es el país, y uno ve cuando hay situaciones delicadas y pasan noticias, la gente vacila con las noticias. Entonces, la gente lo que hace es que viene la información y se capea al tiro, lo ve pasar, hace un chiste y lo deja ir. Entonces, no estamos teniendo un eco y receptores congruentes con el deseo de salir adelante de país. ¿Por qué? Porque siempre decimos que eso lo resuelve otra gente. La verdad que yo ni voz ni voto tengo. Claro que sí tenemos voz y voto. Entonces, y eso ahora, como les decía, yo creo que es un tema de cultura. Y es un tema de cultura que eso se debe de atacar, digamos, desde nuestros hijos, que en estos momentos están en su escuela, en el colegio, porque creo que tenemos generaciones que aún se están limpiando los ahí bigotes, como dicen con los gatos, de lo que hicieron otras generaciones pasadas, así es. que se partieron el lomo haciendo cosas muy importantes, pero nuestras generaciones de ahorita están sentados viendo como, ay, qué bonito lo que hicieron. Bien, pero no estamos reaccionando y nosotros qué vamos a dejar. Entonces ellos están aún digiriendo lo que otros, o más bien están, bueno, ya se me fue el ejemplo, pero están gozando lo que otros hicieron. José Cañas, cantautor costarricense, empresario, y Federico Villalobos, economista, especialista en infraestructura. Lo que comentaba ahora José antes de ir a la pausa, de lo que otras generaciones dicen, mira, gracias a Dios pusieron un puente, qué bien esa carretera hoy que pasa de tal lado al otro lado. Hoy hay una característica, don Gerardo Moreno, la semana pasada aquí en el programa, quien es el presidente de Super Salón, me contaba fuera de la grabación que por muchos años el rally en Costa Rica era un boom. Hoy resulta ser que ya no. Y la razón es que toda esa carretera que era de lastre hoy ya está
en asfalto o ya tiene una mejor condición, ¿verdad? Bueno, y yo le decía, muy bien por el crecimiento y desarrollo. Y él me decía, no, lo comparto, Nielsen, no es que, qué lástima que no tengamos rallies, ¿verdad? Pero sí destacaba algo y yo le decía, pero que ojalá lo que se esté construyendo sea bien pensado, sea duradero. Y me parece que en esto, Federico, sí, la planificación y la estrategia no pueden ir en divorcio alguno. Y ahora los poníamos el caso de Chile y de Colombia, donde ahí sigue. Sí. O sea, está en la mesa presente. Mire, la carretera tal, ahí va, perfecto. Que cambió el gobierno uno y está el otro. No pasó absolutamente nada, ¿verdad? No tiene por qué incidir en esto. Y a mí particularmente, me ha llamado siempre la atención que cuando hay un ministerio tan grande como el MOP, se sienta una persona, sea cual sea, y entonces empiezan el listado de lo que hizo el gobierno anterior. No sé por qué ese puente, pero bueno, vamos a ver si le damos mantenimiento. No sé tal carretera, no, pero vamos a ver si le damos mantenimiento. Cuando no visualizamos de que es un tema país. Sí, y hay un tema importante que ahora José decía que digamos que de alguna manera se ha abandonado el tema de la cultura nacional. Cuando pensamos en infraestructura, mucha gente, seguro que no está viendo, piensa en la gran carretera. Y a mí me gusta pensar en otras cosas. Nada en contra de la carretera. Pero ahora que decías el ejemplo de los rallies, hay barrios en este país que no los menciono porque se me olvida el nombre, los puedo ubicar, pero que hace 20, 30 años eran barrios. Hoy sí tienen asfalto, pero son una autopista. O sea, ya lo que era el compartir en esas 3 cuadras ya no existe. Y ahora es una pasada. Hay zonas ahí en San Pedro que usted sabe que antes usted podía parar, era como un poco más, ahora es una pasada. Bueno, te voy a poner un caso, no sé si coincidís, o ustedes que han pasado por ahí, la carretera de Chilamate, Vuelta a Cooper, que en un momento dado uno le dicen, bueno, váyase por la ruta 32 y va a La Fortuna y se va por Sarapiquí. Ya Sarapiquí usted pasa 80 kilómetros por hora. Sí. Antes una soda, uno paraba. No, y se da en las ciudades, digamos, porque no sé si ustedes recuerdan, cuando se iba a hacer el bulevar en San José, se reclama, ¿qué gasta? O sea, 100 metros de bulevar y reclamo. Y yo lo digo, de nuevo, no es por nada en contra del vehículo, pero yo visualizo unas ciudades, a mí me gustaría que las vivan otras generaciones, donde uno sale y sabe que puede ir a un lugar y luego se pasa a otro y camina por la ciudad y sale con los amigos hasta las 4 de la mañana por la ciudad tranquilamente y contento, o puede ir en la tarde a tomarse un café. Esa vida en ciudad que nosotros la hemos sustituido por moles que nos tratan de dar lo que no nos da la ciudad. Ojalá pudiéramos cambiar eso porque da muchísimo más espacio para todo este intercambio cultural y además el tema de la seguridad, que uno lo va aislado, uno dice, es que eso es la policía la que lo... No, el tema de que haya gente presente en los parques y digamos ahí compartiendo, estando toda la tarde y la noche, hace incluso más seguras nuestras ciudades y nos compenetra muchísimo. Entonces, y todo esto que estoy diciendo suena, digamos, como allá que usted está soñando, ¿verdad? En algo, pero es muchísimo más barato que hacer autopistas hacia todo lado, muchísimo más barato. Y yo creo que es algo a lo que hay que ponerle atención, porque ya uno ve la ciudad vacía y residenciales allá donde antes uno iba a pasear. Donde uno iba a pasear hoy hay residenciales. Entonces ojalá pudiésemos volver acá, y no digo solo San José, sino cada una de las ciudades en el país, que nos permita ser ese lugar de intercambio, ¿verdad? Para no tener que ir corriendo, tampoco es nada en contra de los malls, sino no tener que ir corriendo a un mall a tratar de sustituir lo que yo no puedo hacer, o tener que ir a pagar una cancha de fútbol 5 cuando podría ser un espacio público en el que estemos todos ahí. Ese tipo de cosas yo creo que es importante ponerle atención porque tenemos la oportunidad de cohesionarnos más y de, digamos, profundizar esa característica de Costa Rica que siempre nos marcó, ¿verdad? Que es cómo nos compenetramos todos. No voy a olvidar una crítica que hicieron hace algún tiempo con unos artistas que vinieron al Estadio Nacional y hacían sumatoria de lo que pagaba una persona por la entrada. Entonces es cuando se dice
que va a ir varios grupos costarricenses o cantantes costarricenses y la entrada con X monto y se ve el vacío o del Estadio Nacional a la mitad porque el resto no se llenó. Y yo salto al caso de lo que vimos en el Mundial Femenino. Yo tuve la oportunidad de ir a ver 4 partidos y el número de personas, ¿verdad? Fueron más de 100,000 personas en todo el Mundial Femenino que llegaron a verlo. O sea, la entrada eran $5 por partido. ¿Me explico? Representativo. Exacto. Para estar frente a un Mundial. A un espectáculo. Entonces, ahí es cuando uno entra en el tema de qué está primando, ¿verdad? Y en el caso de los cantantes nacionales, yo más que todo lo que digo es, no necesariamente tienes que ser de primer mundo para que te paguen una entrada, ¿verdad? Igual yo voy con el tema de las carreteras muy parecido, Federico, o sea, a veces andamos pensando en autopista, pero ¿qué andamos pensando en autopista si lo que hay alrededor ni siquiera nos da para llegar a la autopista, ¿verdad? No. Entonces, no sé si a veces, José, estamos perdiendo la perspectiva de cómo liderar, cómo llegar al artista costarricense hoy, porque hoy hay muchos jóvenes que están en diferentes plataformas haciendo su música. Algunas sin sentido. Claro. Otras con un buen sentido y una buena orientación. Y hay algún otro músico, o ahorita que tal vez hay familiares de músicos que digan, ay, escuchen, porque vea José lo que está diciendo de tal cosa que es muy duro, que es muy complicado, que no sé tampoco si será la fórmula de esto, ¿verdad? Pero esa orientación juvenil o esa orientación de quienes están al lado de esos jóvenes, qué bueno sería decirles. Mira, yo siento que ahí, bueno, es una respuesta bastante amplia, pero primariamente aquí en Costa Rica tenemos una realidad muy, muy cruda y es que no tenemos un mercado de consumo masivo musical. Los conciertos y las cosas que se hacen a nivel local tienen un rango muy corto. Tenemos un problema con temas, digamos, de precios de entradas, como bien vos decís, porque aunque son espectáculos locales, digamos, los internacionales, a nivel internacional, somos de los países más caros en Latinoamérica para hacer shows internacionales por toda la carga impositiva. Es aproximadamente un 33% de la entrada bruta que ingresa a un concierto se van impuestos. Es mucho, entonces por eso es que las entradas llegan tan caras al público. Y dejando eso, digamos, ahí paralelo, ¿por qué? Porque al final del día la infraestructura internacional nos acerca a los músicos nacionales a un desarrollo. Entonces, si se limita a lo internacional, hay un poco de desarrollo por ese lado. Y localmente hablando, tenemos que no existe a nivel gobierno un plan de incentivos para los artistas. No es extraño, esto pasa en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Los artistas siempre hemos sido un gremio que, como dependemos de otro, de sueños, de si se pega o no se pega, es una economía para muchos pequeña, en sus acciones individuales es pequeña. ¿Por qué? Porque siempre la gente dice, es que ser ahí artista es igual a ser pobre. A menos que la pegue y saque un éxito ahí de reggaetón, hablando de cosas vacilonas, y la pegue. Pero si usted no la pega así, usted va siempre a andar mal de plata. Eso no es cierto. Lo que pasa es que hay muchos países donde existen muchísimos incentivos culturales, musicales, donde la gente entra, digamos, dentro de sus ahí programas y tiene facilidades en cuanto a muchas cosas económicas, impuestos, capacitaciones. Aquí realmente los artistas están a la mano de Dios. Existen instituciones que, claro, muy sólidas como la Sinfónica, que creo que es de las mayores bendiciones musicalmente hablando en este país, el CINEM,
muchos ahí de la misma Sinfónica tienen lo que es el Centro Nacional de la Música. Existen ese tipo de ahí semilleros para gente que viene empezando y para que aprenda, pero ya una vez que se es profesional, es como decirle al músico, bueno, que Dios le acompañe, que le vaya muy bien ahí en su vida y todo. O sea, no existe una continuidad de cómo hacer que el arte costarricense salga hacia afuera. Entonces, lo local siempre se va a ver más engalanado con lo internacional cuando uno sale a hacer afuera. ¿Por qué? Porque acá no tenemos un mercado local que sustente a ningún grupo de música. Es muy complicado. Aquí es hacer fiestas aquí y allá, pero no es un mercado que vos haces un concierto en un teatro, en otro, y se te llena, se te llena, se te llena, porque somos muy pocos. Y además de que somos muy pocos, son aún más pocos los que tienen esa cultura. Y volvemos al tema cultura, de avanzar y de apoyar lo que se está haciendo localmente hablando. Federico, y trayendo a la mesa lo de infraestructura, hoy cuando vemos las publicaciones que hace el MOB de todas las rutas que están colapsadas, cerradas, que lo de Cambronero, que el caso de Pinares, de este señor que pierde la vida por un hueco que yo he pasado por ahí porque vivo por esa zona, y donde después no es que es de la municipalidad, no es que es del MOB, no, o sea, cuando al final decís, bueno, no es si eso no es que hay que atenderlo, hay que resolverlo. ¿Por dónde va esa pérdida de esencia que estamos teniendo nosotros? Que, y rescato lo que decía José anteriormente, que los abuelos sí lo tenían, que los abuelos no, muchachito, no me importa si es el MOB, el otro aquí. Échale aunque sea una vagonetada de tierra ahí y vemos qué hacemos. Sí, y eso es muy importante porque yo siempre le digo a las personas, si tienen tiempo algún día y quieren hacer eso, métanse al sitio web del MOB. Yo sé que nadie seguramente se mete al sitio web del MOB, pero vaya a Memorias Anuales MOB, lo buscan. Memorias Anuales. Memorias Anuales del MOB. Sí, ahí nos va a quedar lo buscan, la tarea. Hay desde el siglo XIX hasta acá. Entonces uno empieza a ver las memorias de finales del siglo XIX y hablan de ferrocarriles, ¿verdad? Las de la primera mitad del siglo XX, aquello era un libro, digamos, de ingeniería. Vamos a hacer esto y aquí y allá. Y luego, como 70s para acá, aquello que tenía una visión y una técnica se convirtió en panfleto de publicidad. De 70s para acá, más o menos, se empieza a ver donde se transforma el documento y ya no es aquel que piensa, sino es de la foto de yo inauguré aquí, el panfleto, digamos, como diríamos nosotros. Entonces eso fue lo que nosotros perdimos. No es que si lo hizo una empresa, la otra, sino es esa capacidad y además de pensar en grande, yo creo que lo perdimos bastante. O sea, cómo pensamos en grande, hacer las cosas. Y pensar en grande no implica hacer grandes construcciones. De lo que me refiero es pensar en grandes, qué país queremos, cómo lo hacemos. Y para mí pensar en grande es no pensar en 4 años. O sea, si nosotros nos quedamos ahí metidos y aplican el tema de la música, del arte y todo. Sí. Si uno dice, bueno, ¿qué hago para mis 4 años? Eso no funciona. Ahora que decías la Sinfónica o ese tipo, esos son programas que no se los crearon hoy, sino que eso es sostenido en el tiempo, sostenido en el tiempo. Atrás. Exacto. Y uno dice, ahora que estás diciendo de la Sinfónica, ¿cuántos años dieron un director de la Sinfónica? 12, 16 años. Sí. En algunos países yo he visto que son 20 años y es el director. Imagínense que cambiara cada 4 años y que en la campaña política dijéramos, no, ustedes deberían tocar este tipo de música o aquella otra. Eso sería terrible. Lo mismo pasa entonces en todos los demás campos. Entonces, queremos hacer un reset cada 4 años y eso pues no nos lleva a ningún lado, ¿verdad? Y un reset violento, ¿verdad? Porque así no es como, ¿verdad? Como vamos a poner esto aquí, esto acá, no es. Esto se lo llevan y me traen una ahí anaranjada. Así es. O sea, es complicado. Es como parte de la cultura. A mí me gusta el fútbol, pero es parte de la cultura futbolística que tenemos aquí casi como de que la gente y las decisiones que se toman a nivel nacional es como si fueran de entrenador de fútbol, ¿verdad? No ganó los próximos 2 partidos, fuera.
fuera, o sea, no se sostiene nada porque la cultura es 6 meses, es mucho, ¿verdad? Hablar en un puesto de entrenador de fútbol. Entonces, parece que lleváramos eso al resto de nuestras actividades y es como el corto plazo de cómo en los próximos 6 meses logro algo, cuando lo que necesitamos es no perder de vista que las cosas importantes tardan décadas, generaciones incluso. Nos pueden seguir en las redes sociales, que las compartimos aquí en pantalla para que ustedes nos escriban. El 7033-1555 es el número de WhatsApp, que también lo dejamos. Esta conversación usted la va a poder también seguir los lunes a las 8 de la noche en nuestra publicación que hacemos en el Facebook de Pulso Empresarial. Lunes a las 8 de la noche, donde va a poder tener esta conversación para compartirla posteriormente, porque además está ya en nuestro canal de YouTube de Pulso Empresarial. Ahí tenemos las temporadas de Pulso Empresarial en televisión para que usted comparta y busque también, además pueda seguir y compartir las múltiples opciones que les hemos ofrecido durante más de un año ya que compartimos en televisión aquí en esta casa de Canal 8 Multimedios. La construcción de la ruta no es sencilla, es pico y pala. ¿Qué le pondrías en estos materiales en la vida del cantante? Porque ahora lo estamos un poco medio abordando. Ahora decías que estuviste en los Grammy, ¿verdad? Fue en los americanos, sí. Y que el nivel es otro, sí, ¿verdad? ¿Qué se nos debe de pegar por ahí que podemos empezar? ¿Por qué no? Porque a veces uno tiende a esto, no sé si a ustedes les ha pasado. Es que eso es en Estados Unidos. Sí, sí. Eso es Europa. Y ahí la tienen cocinada ya, sí, sí. No, pero ¿por qué? No, completamente. Yo creo que es complicado porque yo considero que muchas veces el público nacional, no sé si es que esté decepcionado de los artistas nacionales, y hablando de artistas en general, ¿verdad? De toda la industria, de toda la escena de músicos, actores, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que lo que nos toca a nosotros primeramente como artistas es ponernos la mano en el corazón y decir, estoy haciendo profesionalmente hablando mi mejor esfuerzo, porque muchas veces no es solo ser el mejor músico o el mejor actor o el mejor lo que sea, sino es cuál es mi propuesta para trascender. Yo creo que nos hemos quedado un poquito dormidos como país para trascender, porque yo creo que nos aplauden tanto quienes somos. Es que eso es un concepto muy personal que yo tengo. Creo que nos aplauden tanto por quienes somos, que nos encanta como sentarnos un poquitito como decir qué cargas que somos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica somos pura vida, somos el país más feliz del mundo, somos potencia mundial, como a veces uno dice hasta ahí en Barcelona. Pero se nos olvida que nosotros tenemos que proponer como país y como artistas y como profesionales en general de qué es lo que queremos dar a entender con nuestro arte o con nuestro trabajo. Y a partir de ahí, que la escena local de las personas aquí en Costa Rica vean que hay una propuesta, vean que hay un cambio, vean que hay un intento por amalgamar públicos nuevos, por hacer un mercado artístico, por dar entretenimiento y no copiar todo lo que está afuera, porque muchas veces eso es otro pecado que hacemos. Queremos impactar lo local copiando lo que está afuera. Pero como vos bien decís, sí, claro, yo en los Grammy vi espectáculos impresionantes, increíbles, pero allá tienen presupuestos 50 veces más, 100 veces más que acá. Pero entonces aprender lo bueno de allá, pero pasarlo por el filtro de nuestro país y lo aterrizar acá. Y creo que muchas veces como profesionales, y lo que yo te diría es propuestas, soñar mucho y pasión, que realmente muchas veces y hablo desde la parte artística, la gente se conforma con ir a salir adelante bien en una presentación. Yo en lo personal siempre soy un insatisfecho. Yo siempre trato de buscar primero excelencia y después intento buscar algo más que contarle a la gente más que canciones. Porque el mercado, digamos, en la parte de la música no solo son canciones, es una experiencia.
yo necesito darle una experiencia al público que está enfrente. Y creo que es eso, pasión, constancia y sobre todo propuesta. ¿Cuál es el artista, José, que le has abierto el concierto y el que más te ha impactado? Mira, tengo muchos, estuve con el Cigala, he estado con Fonseca no solo abriéndole el concierto, sino cantando con Fonseca, con el colombiano. He estado con Jesús Adrián Romero, he estado con Gaby Moreno, wow. Pero el que más te ha impactado, el Mira, que has dicho, aquí hay algo. Te soy sincero, la persona que más me impactó fue Michael W. Smith. Cuando lo conocí, le fui a abrir el concierto. Para quienes no sepan, Michael, dentro de mi faceta de la música cristiana, Michael W. Smith, yo siempre vacilaba y decía que era como el YouTube de los cristianos, un tipo que trascendió por completo, porque esa es la palabra, trascendió. Él, dentro de lo cristiano, trascendió a lo no cristiano y se convirtió en un ícono en Estados Unidos. Creo que fue en los 80s y en los 90s fue un ícono. Hasta fue catalogado por una de estas ahí revistas como de los más guapos artistas. O sea, el tipo estaba en una posición top. Y siendo, digamos, una música que de repente se puede ver como que no es tan mainstream, él me impactó. De hecho, yo tuve un antes y un después de haberlo conocido a él y haber cantado con él tanto aquí como en Guatemala. ¿Por qué? Por su sencillez. Era un tipo consolidado y una sencillez abismal, que definitivamente creo que también a veces nos falta humildad en nuestros campos. A veces no está mal decir yo sé, porque sabes. Pero creo que ahí el balance se logra cuando decimos, necesito aprender más. Entonces sé, pero voy a aprender más. Entonces ahí implícitamente entra un fairness de cuanto a humildad, en cuanto haya conocimiento. Federico, en esa ruta, a nivel país, de lo que hemos podido visualizar, veo a un ministro del BOP, Luis Amador, con cierto ímpetu, ¿verdad? Pero hay que, como dicen a los que nos gustan los caballos, hay que ver ya el caballo en el picadero, en acción. Y ahora sí, cuando la cosa se empieza a complicar. En esta ruta, ¿qué dirías que es prioritario ya ir teniendo en cuenta? Yo digo que hay unas capas diferenciadoras, por decirlo así. La de la inmediatez, eso es cambronero y los otros problemas que están ahí. El problema es si nos quedamos en la inmediatez, no salimos, ¿verdad? Y la segunda es, bueno, ¿qué vamos entonces a empezar a hacer de aquí para adelante? O sea, ¿qué vamos a hacer de aquí para adelante? ¿Qué vamos a cambiar? Y ahora que decías, ¿qué ingredientes para cambiar esto? El primero es, bueno, ¿cómo vamos a procurar darle mantenimiento a todo esto que tenemos ahora? O sea, ¿cómo nos enfocamos en eso? ¿Cuál va a ser la forma de pagar por la infraestructura? Ahora que José decía que a la música, digamos, o al arte en general se le tiene abandonado, con pocos incentivos, y uno se pregunta cuántos recursos del presupuesto nacional se van en carreteras. Pues son millones de millones, aunque son pocos para lo que se necesita, es mucho. Y entonces uno también tiene que reorientar las prioridades, ¿verdad? País, ¿qué queremos? ¿Qué país queremos? Y cómo queremos pagar por ciertas cosas. Entonces yo dividiría eso, está la inmediatez, pero digamos estar en esa silla que no es nada fácil, sí, atiende a la inmediatez, pero procure no dejar de lado lo otro. Y lo otro no es qué va a pasar de aquí al 2026, que es la otra trampa, ¿verdad? Que uno dice, bueno, lo largo plazo es qué puedo hacer de aquí al 2026, porque ese ciclo es insostenible. Empieza un año con muchas ganas, el segundo, ahí vamos, el tercero y cuarto ya huele a elecciones. Entonces el tercero y cuarto dejo todo ahí y listo. Entonces yo creo que esas dos capas, y hay una responsabilidad nuestra como ciudadanos, sin duda, que si las cosas se hacen bien en la capa, digamos, de mediano y largo plazo, es tener paciencia. Porque si seguimos evaluando, llámese como se llame, el ministro o ministra que ocupe ese puesto, como si fuera un entrenador de fútbol, que lo pongo hoy para que gane 2 partidos los próximos domingos, no vamos para ningún lado. Entonces yo creo que es una mezcla entre esas dos capas y la paciencia que podamos tener como ciudadanos, disciplina, de saber que las cosas, de nuevo, hay decisiones, las decisiones se toman hoy,
pero de saber que los resultados de esas decisiones de hoy las vamos a ver muchos años después, ¿verdad? Cuando José decía profesionalmente hacer las cosas diferente, ¿qué es en lo profesionalmente del área en particular tuya que ves que hay que hacerlas diferentes? Sí, muchas. Muchas, sí, porque nosotros somos de improvisar. Improvisar me refiero, yo creo que no hay que ir muy lejos, piensen en La Platina, el Puente de la Amistad, el Tempisque, que ya va en camino a eso. Y eso sí es un problema. Es un problemón. Es un problemón. Problemón. Es un problema. Yo me monté en el ferry, espero no volverlo a hacer, en el ferry que había ahí hace no sé cuántos años. Ah, sí. Y también vi ese puente recién inaugurado, iba para la playa y era una belleza. Sí. Nada que ver con lo de ahora, ¿verdad? Es una cuestión en abandono. Cañas de Iberia igual está, ya uno la empieza a ver y tiene poco tiempo. Entonces, profesionalmente, ¿qué hacemos mal? ¿O qué deberíamos hacer mejor para ponerle un positivo? Preparar los proyectos bien, eso implica, los estudios, pero no son estudios por estudios, porque si no nos quedamos en eso, sino estudios y ejecutar el estudio. No que nos pase como la carretera a Cartago, que los estudios más recientes que había era el año 2000, 2001, más o menos, y daban recomendaciones de no dar permisos de construcción para poder conectar la carretera con circunvalación, tal. No se hizo nada. Porque en el año 2001 decían, no, es que expropiar eso nos va a tomar mucho tiempo. Y vea lo curioso, que queríamos ir por la parte rápida, pasaron 22 años prácticamente y no estamos en nada. O sea, como que es la trampa. Entonces, preparar bien los proyectos, saber que toman tiempo. A nivel internacional, un proyecto en promedio son 6, 7 años desde que se piensa hasta que se materializa. Entonces hay que tener paciencia. Y luego, ¿cómo vamos a gestionar ese servicio? Porque uno aquí lo que ve es infraestructura. A mí no me gusta solo pensar en carreteras, pero es lo que la gente más, digamos, ve el día a día. Pero es aquella belleza cuando se inaugura, gatos y pintura y todo. Y meses después, oscuridad total, ¿verdad? Es como nos orientamos a preparar bien los proyectos y a una cultura de servicio, no de cosas, no de construir un puente, sino del servicio para comunicar, ¿verdad? A las personas, a la carga, etc. Esas dos cosas no son fáciles porque implican disciplina y profesionalismo, técnica, pero es el único camino. ¿Es ese? O seguir improvisando teniendo lo que tenemos ahora, ¿no? Esos son los únicos dos caminos que existen. Yo no conozco uno intermedio. No conozco uno de infraestructura gratuita, no conozco uno donde por una ley yo haga un proyecto y ya haya una carretera, no lo conozco. Si alguien lo conoce, que lo plantee, ¿verdad? Pero solo son esos dos, hacerlo bien o como lo hemos venido haciendo ya por años. José, antes de cerrar, tenés el lanzamiento de tu última producción, ya estás ahí armando todo para salir y también hacer una propuesta que busca parte de lo que hablamos hoy, de resaltar ese Costa Rica diferente. Completamente. Mira, esto es un proyecto que se llama Bendita Tierra, es un proyecto multidisciplinario donde hicimos un disco de música, es un viaje por todas las partes, Caribe, Pacífico, Meseta Central, musicalmente hablando, y un documental que responde a este proceso creativo y musical del disco, donde mostramos junto a músicos, historiadores, personas, gente de afuera, gente de acá propia, historias, mostramos esa idiosincrasia que tiene el tico que se puede palpar a través de la música. Tenemos algo muy simpático que nosotros estamos haciendo una propuesta con parte del repertorio tradicional costarricense y le estamos dando un sonido más internacional para que estas canciones pasen de un simple acto cívico, que por lo general solo se sacan para un acto cívico, o sea, sacarlas de ahí y convertirlas en canciones que se puedan escuchar en distintas partes del mundo, pero canciones que sean comercialmente hablando atractivas. Y eso es lo que se está haciendo. El documental consta de 5 episodios. Cada episodio habla de un poquito de distintas partes aquí en Costa Rica. Ya se lanzó un episodio y ahora se va a lanzar semana a semana uno. Todos los sábados está en benditatierra.net, inicialmente aquí en Costa Rica. Y el otro año, si Dios quiere, estamos haciendo un plan junto con Marca País y con la
comisión fílmica, porque esto va a estar en plataformas on demand a nivel internacional, si Dios lo permite. Muy bien, entonces es benditatierra.net. Ajá. Y ahí están tiene... todos los documentales, videos, toda la información. Federico, gracias por Encantado. encontrarse con nosotros nuevamente. Yo creo que cuando uno tiene pues de plano el análisis y la perspectiva de que la infraestructura así, y coincido, no solamente la carretera, es cuando, no me recuerdo el nombre del pueblo, pero fue una vez que andaba en bicicleta con unos amigos y yo decía, qué lindo este parque, no lo conocía. Claro, para llegar ahí, de ahí era casi que imposible, ¿verdad? Conocer el parque, porque no había cómo llegar al parque, pero lo habían construido y lo habían hecho muy bonito. Y entre son y broma, ¿verdad? Entre el vacilón de cleteros, ¿verdad? Me decían, Danielson, por eso vinimos en bici, mae, porque era la única manera de verlo. Sí, claro. Y eso creo que a veces nos pasa, a veces tenemos como, no sintonizamos, tomando el tema del artista, no hay sintonía, ¿verdad? José, te felicito, gracias. Pero bien. De verdad que sí, todo lo mejor por venir, y también porque otros podamos aprender de vos y también de cómo las cosas sí pueden ser diferentes. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por compartir con nosotros. Les recuerdo que mañana lunes a las 8 de la noche estamos en el Facebook Live de Pulso Empresarial teniendo esta conversación con todos ustedes. José Cañas, Federico Villalobos, y a todos gracias por estar acá en Canal 8 Multimedios. Nos vemos el próximo domingo 4 de la tarde y repasen siempre nuestras plataformas digitales de Pulso Empresarial. Feliz tarde, que Dios los bendiga. Gracias.